Esta noche hay un concierto muy importante en el que canta Noa. Hola, Moncho, como te echo de menos. Así que, si os parece, voy a conectar con ella, ¿vale? Por aquí dice, es una cantante de Israel muy solicitada, sí, es una artista muy conocida en el mundo entero, es una artista especial, con una sensibilidad especial para cantar, con una técnica vocal flipante, compositora, autora, productora, comprometida con la causa social de la paz en el mundo. Bueno, yo creo que es un artista, ha cantado delante del Papa, ha cantado en España muchas veces, adora España, le ha producido artistas como Pat Metheny. Os podía contar muchas cosas de ella, pero es que además es muy amiga mía y la quiero muchísimo, y Noa quiere mucho a España. Así que sí, como dice Nuria, ella es la compositora de la canción de La vida es bella, de la película La vida es bella. Y me gusta estar aquí como, como de DJ, ¿no? Es tan bonito su trabajo que, bueno, pues yo creo que lo que voy a hacer es bajar un poco el volumen, ¿vale? Así, bajito, para contactar con ella. Tenéis mucha suerte de escucharla en directo porque bueno, imagino que estará también con mil cosas, sobre todo esta noche. Hola, Gonzalo. Pues vamos a saludar. ¿Está por ahí Miguel Ángel? Miguel, ¿estás por ahí, Miguel Ángel? ¡Ay, te veo, Miguel Ángel! Gracias por sumarte. Vale, pues vamos a ello, ¿vale? Ya os he comentado que hemos estado esta semana hablando mucho con muchos profesionales, pero también quería que se sumaran a esta ventana personas que son conocidas, amigas y que viven estos momentos de una forma distinta, y porque hoy Noa tiene algo que contarnos. Y no demoro más este instante. Voy a ver si soy capaz de conectar con ella, ¿vale? A ver, porque a veces me cuesta un poquito esto. Ya sabéis que a veces le doy a la tecla y no va, pero voy a intentarlo. A ver si la veo por aquí. Si me ha hecho la conexión, me ha pedido la solicitud. Por ahora veo que no. Pero quizá puedo buscarla. A buscarla entre los seguidores. No, 300. Porque la solicitud no la veo. Igual ella no está acostumbrada o... Como ha entrado de las primeras, la voy a buscar. A ver. Where are you, Noa? I didn't see your request to do live, so I can't find you. I'm looking for you, honey. Wait. Did you make the request? Me recuerda un poco a Jay Shetty antes de ayer, que tenía que hacer una meditación en directo con un tipo estupendo y no había forma. Esperaos, Me voy a tomar mi tiempo. Mientras tanto, hablad, yo qué sé, decid algo. A ver, Noah, where are you? I don't see you. ¿Y si hago así directamente? A ver qué pasa. No. Espectadores. Pues no. Dadme un poquillo de tiempo, ¿vale? A ver si la encuentro. ¿Dónde estás, Noah? Don't do this to me. Noah, if you're watching us now, please do the request. Ask for that live, ¿ok? Porque si no, no puedo conectar con ella. La he visto que estaba al principio. A ver si la puedo encontrar. He visto que me ha dicho hola. Perdonad, Voy a ello, chicos. Un momentito, a ver si la encuentro. Que la he visto por ahí. He visto que ha entrado. A ver. Está por ahí, pero igual ella no sabe que tiene que hacerme una solicitud. Venga, ya está. A ver si me acepta. Os voy a ir traduciendo. ¡Ey! Veramos si lo it's me. Okay. Hi. Wait. Shalom. Shalom, Anne. But I can't see the video. Oh my God. Tecnología.
No pasa I, nada. Try to take the Wi-Fi off. Turn it off. The no, Wi-Fi. I cannot take the Wi-Fi off because Oh, otherwise okay. we won't have a chat. The Wi-Fi here Okay. is good. My Wi-Fi is good. Um, I wow, I see don't know your what to do. picture, but I don't see my dear Gil is there close to you. We can hear No, you. but he's not there. It's just me here at home. Uh-huh. Gil is in his house, Oh, of but course, it's true. Yeah. what should we do? I don't know what to do. Don't worry, don't worry. Because we can see your face. ¿Podéis ver la cara de Noah congeladita? But Sí. They can something see is your wrong. picture. They can see your face on screen, but But why not the um, video? because maybe there's But the some. Wi-Fi in my house is really good, so it's something strange. Yeah, it's very I'm. strange. Do you want me Mhm. to try it again? Vamos a intentarlo Yeah, otra let's vez. try it again. Yeah, let's try Vale, it venga, again. vamos a intentarlo otra vez, a ver qué pasa. Venga, no pasa nada, vamos a intentarlo, ¿vale? Uy, qué cosas pasan con la tecnología. Y así os vais sumando. Feliz sábado a todos. Venga, voy para allá otra vez. ¿Cómo era esto? Cojo esto en la mano. Voy a intentar conectar con ella otra vez, ¿vale? Porque yo la veía congelada también, pero me ha dicho que en su casa había buena cobertura, bueno, buen wifi. Así que, where is Noah? Where is Noah? Tengo que buscarlo otra vez. Miguel Ángel, Moncho, estáis todos coleguillas por aquí. A ver cómo lo hago. Perdonad, ¿eh? A ver. Como no veo su solicitud, voy a volver a mirar por si me ha hecho la solicitud. Aquí está. Vamos a probar. Hey! Now, Yeah! we got it. We made it. Ah. You were Hola, suffering what? hola, hola, Anne. ¿Qué tal? Hola, bien, bien. ¿Cómo estás tú? I'm okay, bien. Mi español no es muy bien, pero puedo hablar un poquito. Yo estoy Eh, aquí, no te preocupes. en Israel la situación es similar de España, Italia y otras países, Francia y otros países. Puede ser poco menos catástrofe medical, menos, we have less casualties, but it's also a much smaller country. ¿Ah? En Israel estamos 9 millones de personas. España es... Hay menos casos porque hay menos población, 9 sí, millones de sí. habitantes. Tenemos un lockdown como, como tú. Eh, no sabes, no, we don't know, no sabemos, somos No sabemos, cuándo, estamos tenemos, confinados y no sabemos cuánto tiempo sí, va a durar. cuándo finito esto, yo Ujú. no sé. Hay algunas cosas un más fácil, movimiento, etcétera, pero escuelas cerrado, Ajá. muchas, negocios cerrados, solo las cosas necesitamos, Necesarias, claro, claro. necesarias. Um, okay, I'm going to pass to English. Sí, sí, sí. But you know, it's a global situation, and we're very worried Exactamente. about what's going on in the world. Estamos preocupados. Um, Ujú. it's a time of great human solidarity, I think, Y es un buen because momento para la solidaridad humana, sí. if we didn't understand it before, now we understand that We got the message. we're connected. You know, you cannot take care of yourself and not think of others. Even if you're not a generous person, it's going to come back to you. So it's better to be, to really think of others, care for others, because that also means caring for yourself. It's one thing. Dice Noa, ¿no? Que si no nos hubiéramos enterado para ahora ya nos hemos enterado de la importancia de ser generoso, de la solidaridad y de que al final todo lo que enviamos vuelve a nosotros, ¿no? Y que es algo que ha quedado patente, o bueno, de alguna forma dicho, ¿no? Ya hemos aprendido la lección, ¿no? Para mí, las cosas más bonitas son las canciones, la música. La música es mi medicina.
en este periodo. Siempre, pero en estos días más de siempre. Eh, yo escribo muchas, no muchas, pero tengo mucha inspiración y I did write and record special songs for the countries where I perform a lot. So tengo una canción para Italia, un pequeño canción para Italia, un pequeño canción para Francia, y esta noche en nuestro concierto presentaré la pequeña canción para España que yo escribí para vosotros, para un poco de luz, optimismo, con mucho amor. So, es la primera canción del concierto de casa de esta noche. Este concierto it started with the concert I did for Italy. Comenzó con el concierto que hizo en Italia. No sé si habéis pillado hasta ahora, pero no, yo me estoy emocionando un montón porque la quiero un montón y escucho su voz y me conecta con cosas muy bonitas que he vivido con ella. Wow, Noa está hablando de que, bueno, de que ella ha compuesto canciones en este momento para diferentes países y que hoy va a cantar la canción que ha dedicado a España y va a ser un concierto para España y surge del concierto que hizo para Italia y ahora viene a España. Eso es lo que está ella explicando, ¿vale? So, el primer concierto fue para Italia, para el hospital de Bergamo. Bergamo es una ciudad, en ciudad, no más lejos de Milano, not too far from Milan. No muy lejos para allá, de Milán. no más lejos, sí. Para allá la situación es verdaderamente terrible. Hacemos un concierto for Bergamo, Hicimos un concierto for the para hospital. Bergamo, para el Sí. hospital. Aquí a casa, en este lugar es mi estudio de casa. En este lugar, Gildor y yo, para ayudar al hospital de Bergamo. And fue un gran éxito. It helped to raise a lot of money for the hospital. Ayudó a recolectar mucho dinero para ese hospital de Bergamo. And maybe even more important, to give the people some joy and some hope, some love. And quizá lo más importante, dar a la gente un poco de ilusión, de alegría, de esperanza y de amor. And we loved doing it so much. I mean, for us it was just as important, because when you are giving, you are the happiest person in the world. Y para ella, dice que para ellos fue lo más importante, ¿no? Y que cuando ellos están dando, esa es la mayor felicidad que puede tener uno. Estamos hablando porque esta noche Noa y Gildor van a dar un concierto en directo, ya nos va a contar ella, pero está contando los antecedentes de por qué y para qué este concierto. Yes. So, la segunda de estas series fue para un hospital en Israel. Para el norte de Israel tenemos un hospital muy importante. Es especial porque es verdaderamente un ejemplo de coexistencia, sí. Entre convivencia entre la población palestina Arab and Jewish that live in Israel. And interesting that the doctor who is in charge of the coronavirus department, who is doing the most important work now, is a woman, and she's Arabic. So I was very proud of that. I think it's an important message, a beautiful message to send. And they are building now a huge underground hospital, especially for coronavirus, in their parking area. They're transforming all the underground parking to an emergency COVID-19 hospital, which is wow. Traduzco.
No ha dicho que después de ese concierto, así cuento todo, después de ese concierto en Italia fue un concierto a favor de un hospital del norte de Israel, un hospital que además tiene una peculiaridad en la que conviven, como es muy curioso, cómo conviven árabes y judíos. Y cómo de alguna forma quisieron recaudar dinero para ese hospital y que curiosamente la persona que está al cargo del departamento de coronavirus es mujer y es árabe y que eso para ella supone también un gran orgullo porque no, además de trabajar y luchar mucho por esa convivencia entre ambas civilizaciones o culturas, también está a favor de todas esas mujeres en Israel, palestinas o israelíes, judías, árabes, todas unidas puedan también salir adelante y dar un ejemplo con su capacidad de trabajo, ¿no? Y está diciendo que está muy contenta, muy orgullosa. And so now the third concert is for you. La tercera es para vosotros, para España y especialmente para Madrid, para la comunidad de Madrid. La conexión entre yo y la comunidad was made by an organization called Casa Sefarad Israel. And I thank them. Yo quiero agradecer Casa Sefarad Israel por la conexión con Comunidad de Madrid y también agradecer la Fundación Hispano-Judía, yo soy una parte de esta fundación, y la Embajada de Israel en España. Todos estos ayudan a mí a crear esta experiencia. Y otros amigos ayudan con la conexión con la media, con Telemadrid, sí, Telemadrid, Radio Nacional, sí, y otras hay Universia, toda la network de Universia will transmit the show tonight. So I'm very happy. Es fantástico para mí porque es muy importante para mí ayudar anyone who needs help. But Madrid is Va a ser no sé, yo estoy traduciendo, pero estáis viendo que Noa está hablando español fantástico. Me dice, "Would you translate for me?" Y habla perfecto, pero se ha entendido, ¿no? La Fundación Sefardí, la Embajada, a ver, si me olvido alguien, dime, la Embajada de Israel, la Asociación Hispano-Sefardí, la Asociación, has dicho... Fundación Hispano-Judía, Fundación Hispano-Judía y la Embajada de Israel. Y por sí. supuesto, Radio Nacional, y también mis amigos de San Sebastián, Sintorama, Sintorama, con sí, Cruz a la cabeza. Cruz y Miguel Camino. They're my agents, como dice Son sus Angels. agentes, sí, su agencia, Agentes de muchos años en España, trabajando juntos para este proyecto Corona, proyecto especial para Madrid. Y también mi amigo Carlos Ituinio de Madrid. Carlos fue el presidente de Universal Music. Cuando yo, fue una cantante joven, no conocida, él ayúdame mucho el inicio, no, the beginning, el inicio, en el inicio, al inicio de la mía carrera musical. Y hoy yo telefono a Carlos, puede ser, ¿cómo está? What are you doing these days? ¿Qué haces? You want to help me a little, and so we reconnected. It was beautiful. Bello esto, conexión de nuevo con la conexión con Carlos Ituiño, ¿no? Esa especial de hace tantos años. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ella es un gran amigo. Y al final tenemos este concierto. El concierto consiste de canciones la más conocidas de nuestra carrera en España. Nuestras canciones en español, traducir a español. Yo escribía en inglés, tenemos una traducción de Raquel y Nuria Díaz, casi siempre estos dos hermanas que escribí juntos. Sí, con música que yo escribí con Gil y
y tenemos la canción de Serrat, Caprichoso al azar, naturalmente, Ah, porque qué bonita, es una canción muy, qué muy bonita, importante qué para bonita, nosotros. Y la canción que yo escribí por Sabina, Tú y yo, qué bonita. yo canto, Uf, y esta nueva canción para España y otras un poco de hebreo, de la mía idioma, y también un poco de las piezas de la de Letters la to de Bach, Bach, nuestro muy bueno, las álbum. cartas a Bach, ¿Sí? qué bonito. Y también mensajes de cuatro personas muy, muy importantes para nosotros en Italia. Tres artistas fantásticos, Serrat, Sabina y Jorge Drexler. Tenemos mensajes. Y, y el último es lo mejor. ¡Ale Gartibuno! La mensaje Ay, más con más corazón. And qué bueno, qué bueno. so I'm very estoy honorada y emocionada de presentar este concierto esta noche. Ay, yo me emociono porque solo escuchar la voz de Noah, tú sabes que los músicos tienen como un color especial en su voz y escuchar a Noah es conectar con muchas cosas de nuestras, en mi caso, de mi vida, ¿no? A vosotros pasará cuando escuchas, pues eso, a Serrat o a Johnny Mitchell o a Janis Joplin o a Ella Fitzgerald, quien sea, una mujer que de repente te despierta, ¿no? El color de la voz de Noah te conecta muchísimo con muchas emociones de partes de la vida, ¿no? Y ella nos va a hacer vibrar esta noche seguro en directo. Así que Gildor estará en un sitio, en un lugar, y tú No, estarás no, no, en otro, no, no, o no. tú sola, o Yo, juntáis, ¿cómo va la yo cosa? quiero explicar. Em, Desafortunadamente, no tenemos hoy en el mundo la tecnología Ujú. para soportar, to support, ¿sí? Sí, Soportar, ¿no? sí, para respaldar, para soportar, Sí, soportar para dos, asegurar la calidad o algo sí, así. Sí, dos músicos en dos lugares diferentes distintos. Ok, que puedo jugar juntos. No existe, no porque pueden tocar juntos. the latency Sí. makes it impossible. Okay, it's Sí, hay impossible. un pequeño retardo en la Now, cosa. las reglas en Israel permite que estamos yo y Gil juntos en mi casa. Podemos. Hay tiempos que gobiernos, ¿El gobierno? decide cerrar todos. Ujú. Eh, esta es la problema. Por esto, we decided, Hemos nosotros decidimos, decidido, joder, estás hemos hablando muy decidido bien, ¿eh? ¡Qué tía! no, ¡Qué bien! quiero hablar solo en presente. No, y sabes que Cuando- está todo el mundo, everybody saying thank you so much for talking in Spanish. So go ahead, hazlo, por favor, que está todo el mundo muy Okay, agradecido. okay. Sí, sí, Mira, sí. I never studied Spanish, no estudiar, No, pero tú never. eres muy lista. It's only listening. Okay, Sí. so, Hemos cuando decidido. Ujú. vemos el concierto para Italia, estamos preocupados. ¿Qué hacemos si en esta noche que cuando necesitamos hacer este concierto, no podemos encontrar? Claro, Será una, oh, wow, muy sí. triste para todas Ujú. las. So, we decided to, I don't know how to say we decided, decidimos, Hemos uh, decidido. Ujú. hemos decidido eh, en registrar, to record, Grabar. Ujú, muy bien. Sí. grabar el concierto como live en el estudio y Ujú. transmitir en la hora de live. Hay una función a Facebook y YouTube, it's called Premiere Ujú. Broadcast, Premiere. Vale. So, fue mejor porque en este modo también podemos crear los subtítulos en Perfecto. italiano por los italianos. Y en este caso, en España, Vale. en subtítulos Vale. en español, hace de mi gran amiga que tú conoces, Emilia Galindo, de Ujú. Barcelona. Emilia Qué es bien. una de las mujeres que me gustó mucho en este mundo. Ella trabaja mucho por este concierto.
y la calidad es mejor porque podemos hacer un poco de trabajar con la sonido, con las cámaras, tenemos tres. Y toda la trabaja es todo, son los amigos. ¿Ah? Yo, Gil y yo, mi hijo que hace La la percusión. sound, Ah, el sound, sonido, la técnica de sonido. sí, un amigo con las cámaras. It's a home production. Muy Pero casero todo, y no sé si lo habéis entendido, que lo que han hecho es pregrabar todo para que el sonido esté bien ajustado y poderlo subtitular. exactly. El resultado, el producto es verdaderamente mejor de la live, que en muchos casos hay muchos problemas, como nosotros en esto live, que tenemos problemas de Wi-Fi, problemas de tecnología. En este caso, sabemos, we know, Ya que, sabemos, seguro que irá bien. que hay el concierto. También es por esta noche, será también a la otra de Telemadrid. Es muy serio de Facebook. Por Qué chulo, qué bien. televisión queremos a verla con el concierto más profesional que podemos hacer en esta Sí, sí, situación. sí. Vale, vamos a So, recordar, Noa y Gildor van a estar dando un concierto hoy, hora española, a las 9 de la noche. Telemadrid, Radio Nacional, Facebook, Instagram también, Instagram, o Instagram YouTube, y YouTube, YouTube, ¿ok? YouTube. Para recaudar Telemadrid, fondos para... Sí, sí, adelante. Telemadrid 21 y media, A porque 9 y es media, ok. después the De las news, las noticias, notas, perfecto. Ok, noticias, sí. ok. Y en Instagram, biografía, en Facebook, link. Tenemos la link para 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 hacer las donations. donativos, las donaciones, Yeah, perfecto. yeah. Muy bien. No, es más fácil ver este link en todas las plataformas media. Ese puede, la gente que puede ayudar, eh, fantastic, ¿ya? Sí. Esa es la idea, recaudar fondos a través de un link donde están los datos para hacer los donativos. Noa y Gil se juntan para cantar esta noche para ayudar a España y más en concreto a la Comunidad de Madrid y a los hospitales que necesitan suplirse de material. En concreto, además, sé que vais a tener una mención especial a un doctor fallecido aquí en Madrid, que ha fallecido muy joven, con 48 años, que ha muerto muy joven, salvando a los demás. Y también sé que vais a estar muy pendientes de todas aquellas personas que están sufriendo, aportando vuestro talento y vuestro arte. Yes. Qué bien, qué bien. ¿Hay no sé, algún mensaje que te gustaría decir a todas esas personas que ahora están pensando, tengo miedo, no sé qué va a ser de mí, estoy triste? ¿Qué les puedes decir, Noa? I think that en estos días la cosa más importante es pasar one day at a time. I mean, Vivir al día, pasar un día cada día, yeah, ir viviendo I el really, momento. yeah, I think that in these days it's a waste of time to think about the future. Es una pérdida de tiempo pensar en el futuro. We don't know what's going to happen. I'm sorry, I have to speak in English now Sí, because sí, it's sí. No sabemos lo que va a pasar, dice Noa. reading the newspaper and listening to the news too much can make you crazy. Really, I think. Leer muchos periódicos y escuchar demasiado las noticias te puede volver loco. Yeah. I'm sure that when a cure or a vaccine will be found, we will all know about it. It will be a big day, and you don't have to read every 5 minutes the newspaper to know about that. No? No tenéis que estar mirando las noticias cada 5 minutos. Os aseguro que en el momento en que aparezca la vacuna y aparezca la cura, nos enteraremos. I think that the life that we had just before this, it will take a long time to come back exactly the way it was, and maybe it never will. This is my opinion.
pienso que tardaremos mucho en volver a la forma en la que éramos antes e incluso, desde mi opinión, creo que nunca seremos los mismos o nunca volverá esa forma en la que éramos antes. It will take a very long time for things to settle, for people to feel confident again, and free again. It will take time, but this time will pass. And I mean, I think that's the important thing that we have to remember, that this will pass. We need to be patient right now. And that's why I think that it's important to breathe and to take every day as an achievement. You know, we passed the day, we did something good, we passed to the next day. Pasará mucho tiempo y hace falta tiempo para que todo se repose. Pero este tiempo también pasará y eso es lo importante que tenemos que acordarnos, que esto también pasará y por eso es importante tener paciencia y respirar. You know, a lot of people say a lot of things, and they're true. You know, that this is a time to appreciate what we have, yeah, to appreciate our family, it's a time of deep reflection for all of us and for the world. Mucha gente lo dice y tienen razón, son momentos para valorar las cosas importantes, las cosas verdaderas como la familia. Y sí, yo también lo creo. I admit that it's easy to be more optimistic when you are, you know, when you're okay, when you're not hungry, yeah, when you're not, you know, desperate. So I'm definitely not in the position to preach to anyone, you know, to say, oh, it's such a beautiful time. I would not use those words. For many people, it's not a beautiful time. It's a hard time. Yo sé que es más fácil ser más optimista cuando pues tienes asegurada la comida y yo sé que no soy nadie para predicar por ahí y empezar a decir, son tiempos maravillosos. Yo sé que son momentos complicados. Yeah. And so I always go back to the same thing, that we have to take it day by day. And you know, many of us always say, you know, we need to take a sabbatical. You know, we need to take time off to maybe think about our life again and reconsider our life. And I think that this is, maybe it's a bit forced and there's some black clouds above our head, but it is definitely an opportunity to think very carefully about our lives. Vuelvo otra vez a lo que he dicho antes, dice Noa. Vamos a tomar cada día, en el día a día. Muchas veces hemos comentado que, me encantaría tener un año sabático, un tiempo para pensar, y quizá este es el momento. Quizá un poco forzado, pero también podemos aprovechar este tiempo. I'll give you an example of my life, okay? For the past 6 months, I was feeling very depressed about my traveling. Meaning that on the one hand, I was very happy to have so many concerts, but on the other hand, I was constantly in pain about leaving my children and my home. And look what happened. All my concerts got canceled and I'm at home. So you were asking the universe to have some time and now you have it. I mean, on the one hand, I'm very worried, I have to say, because I think we artists, we don't know when our world will come back. You know, and I don't want to think about it. If I think about it too much, I get depressed. And when I get depressed, it's a cycle, you know? It's a bad cycle. Yeah. And we have to create a good cycle. The good cycle is always to look, okay, where is the opportunity? Where is the light? Where is something good? So my good is that I'm more here with my children. I'm seeing them every day, morning, noon, and night. You want to translate? Because I'm talking so much. Sí, voy a traducir. No, pero está bien, no pasa nada. Ella está diciendo, lo tomo en mi persona, ¿no? Yo he estado mucho tiempo, creo que ha dicho los últimos 6 meses, creo que ha dicho, muy preocupada porque tenía que viajar mucho y esto pues a ella le creaba cierto conflicto, ¿no? Pero por otro lado estaba contenta porque podía viajar. Pero claro, me alejaba de mi familia, ¿no? Y ahora
estoy viviendo este momento aquí con mis hijos y estoy disfrutando de ello, ¿no? Son momentos complicados para los artistas. Yo no sé cuándo voy a poder volver a tener mi trabajo otra vez. Son momentos complicados, pero quiero tomar las cosas buenas. Y mi cosa buena ahora es que estoy con mi familia, con mis hijos, mañana, mediodía y noche. Y es verdad que los artistas ahora mismo están sufriendo un momento muy, muy complicado porque no se sabe cuándo vais a poder a volver a reunir gente en un auditorio, en un concierto. Son momentos difíciles para todo el mundo, pero también para los artistas. Um, I was even thinking, I was imagining what my first concert would look like. You know, Me estoy imaginando cómo sería mi primer concierto, dice Noah. I imagine it's in a theater, Me but imagino un only teatro. 30% of the theater has people. The people are sitting very far from each other. They're wearing masks. Dice, me estoy imaginando mi primer concierto, solamente el 30% de la audiencia, todos separados entre ellos y llevando máscaras. Madre mía, qué locura, qué locura. Con lo But bonito que es you know, estar cerca de alguien y vivir la energía de ese momento. but you know, Anne, this is the a moment that I'm thankful. I'm grateful that in my career and my life, I never needed to be hugely popular. What was important for me was the art that I'm making. I never built my career on mass popularity that I must do what the people like to have a lot of people in a big show with a lot of dancers and no, I can do my show with me and Gil, simple, intimate, few people. So I'm grateful for that too. Exquisito, exquisito lo que está diciendo. Dice, estoy agradecida y muy contenta de que mi propósito en mi carrera no ha sido precisamente tener grandes audiencias, ¿no? Y ahora lo agradezco porque no necesito una masa grande de público. Yo puedo hacer un concierto con Gil, que es su compañero y durante todo su tiempo, su amor de arte, su artista compañero de trabajo. Puedo estar con él y yo en el escenario y conectar con la gente. Para mí ha sido muy importante estar cerca de la gente y conectar con ellos. Y ahora lo celebro de alguna forma. Yo lo digo con mis palabras, pero eso es lo que está intentando comunicar. And another thing I think is really interesting about this period is that we realize how much we do not need. No? Ahora nos hemos How dado cuenta much de cuántas cosas no necesitamos. how much things, that we buy, Cuántas cosas compramos. unnecessary things, Cosas um, innecesarias. how many things we do, which are a waste of time, really. I mean, and this is a good time to clean, to clean the head, the ¿Cuántas closet. cosas hacemos cuando no las necesitamos y es un buen momento para limpiar? Creo que quería decir también desde la cabeza y también cosas, ¿verdad? Las dos cosas, desde la cabeza, pensamientos, estás diciendo, ¿no? Thoughts and also physical things, both. A Sí. lot, a Ajá. lot of things that we can clean up. And I think that in that sense, it can be helpful. And also, I think that, many people after this crisis will think carefully really about what they're doing with their life. No? Creo que mucha gente después de esta crisis va a pensar detenidamente qué está haciendo con sus vidas. Because a friend of mine said, in this period, what you need is what you really need. I mean, the En things este that you find. momento, Yeah. sorry. Go ahead. Tengo un buen amigo que dice que en esta crisis, en este momento, lo que tú necesitas es lo que verdaderamente necesitas. Right. So, food, Comida, we need healthcare, we salud, need to be around people we love. Yeah. estar alrededor de personas que queremos. We need, okay. I love people and I love to be around them. I love to hold them. I miss that. I really need that. I need Me gusta nature. estar con gente, necesito naturaleza y echo de menos también estar con la gente que quiero y abrazarla. Necesito naturaleza, I need music. necesito música. Yeah. And I really need to be doing something for other people. I mean, I find it's the key of my well-being.
when I'm generating my light out to others, I'm happy. I'm so happy. And this COVID-19 crisis has given me many opportunities to do that. Not only in these concerts, but in Zoom meetings that I do with groups. Yesterday I did one with a hospital for, not a hospital, a village for people with special needs. I did it with group of people in hospital. I will do it this week for another group. I mean, anywhere that you can be to give people hope. This is, for me, it's a need. And I know that this is what I want and need to do. I always knew it. But this crisis makes it clear, like crystal clear, that this is what I was meant to do. And I think that's another advantage of this period. Bueno, voy a traducir. Estaba tan bonito diciéndolo que he preferido que lo continúe porque estáis muchos que entendéis lo que está diciendo. Igual luego mi traducción se queda un poco menos exacta, pero está diciendo que para ella es fundamental hacer algo por los demás y que eso para ella esa es una necesidad y que este coronavirus le ha dado la oportunidad de hacer algo para los demás también. Y que lo está aprovechando no solamente esta noche en el concierto, no solamente con su música hoy, sino que también está colaborando y participando en otro tipo de iniciativas con hospitales, participando en reuniones de Zoom para aportar sus palabras, aportar también algo que tenga que ver con la esperanza de las personas. I'm trying to do translation because you say it all along. You're But yeah, fantastic. I think, yeah. Thank you. Gracias. Gracias. Qué bueno, So qué I bueno. guess maybe we can just end by reminding people that if they have the opportunity to see tonight the concert and to donate to the hospital, that would be a wonderful thing. No quiere dejar de recordar que esta noche tenéis la oportunidad de donar para los hospitales de Madrid, para la Comunidad de Madrid, a través de un link que va a aparecer, como ella ha dicho, en diferentes redes sociales, que va a ser un concierto emitido por Telemadrid a las 9:30 en Radio Nacional y que cuenta con el apoyo de la Embajada de Israel, la Asociación Hispano-Judía y la Casa Sefarad Israel. Casa Sefarad de Israel. Y Sintorama. Y Toda la gente, todas las amigas. Plataformas. Quiero hacerte una pregunta para los que conocéis un poco la música de Noa. Sabéis que es una mujer que canta desde la emoción, pero hay una canción que bueno, la hizo muy famosa, ¿no? Con La vida es bella y esa canción que habla de un centro de concentración judío en el que la esperanza que respira un niño a través de su padre se ven imágenes a través de la voz de Noa, ¿no? Y de la canción. ¿Y quién te iba a decir a ti, Noa, que tiempo después esa canción se ha convertido también en el back sound, ¿no? En el soundtrack que suena por ahí mucho, ¿no? Ahora mismo muchas personas cuando escuchamos esa canción de Smile without a reason why, ¿no? It's everywhere. Está en todas partes y es porque who would have told you, ¿no? ¿Quién te hubiera dicho? If you could you imagine? ¿Podías imaginarte que esto podía pasar, ¿no? Que cómo cambia todo, ¿verdad? Well, es un gran honor cuando tú siento como un artista que una canción o letras o tu voz o tu música puede ayudar a la gente en un momento difícil de la vida. Para mí, soy orgullosa de haber, muy bien, sí. orgullosa de haber muchas oportunidades de ver esto con mi canción Ave María, por ejemplo, que acompaña mucha gente en momentos críticos de la vida, matrimonio or funerals, you know, when they lose their loved ones, or como una prayer. Como un rezo, como una oración. Es una canción muy bonita que canta Noa, os invito a que la escuchéis, es el Ave María. Es curioso porque Noa cantó el Ave María delante del Papa, una cantante israelí, judía, descendiente de yemeníes, ahí presente delante del Papa. Fue muy emocionante.
Como dices tú, que ella dice, ¿no? Me gusta mucho poder llegar y emocionar a la gente a través de mi música, ¿no? Y esta canción también, La vida es bella, porque la historia the film, La no, historia de la es película, mensaje, sí. sí, es mensaje, es tan, tan, tan fuerte, la fuerza del espíritu humano, La fuerza del espíritu humano. del espíritu humano, del amor, de la belleza, del espíritu humano, para sobrevivir, no sobrevivir, to overcome, como dicen, Para superar, sobrellevar, superar, sí, sí. superar eh, eh, las cosas más difíciles en la vida. En este periodo de corona, de COVID-19, ok, ese, Pues ese, eso estoy, es, eso es. estoy buscando la canción de La vida es bella, pero también me gusta la de Descaprichoso, El azar y me gustan todas. ¿Con cuál te gustaría despedir? ¿Con cuál te gustaría decir adiós? Are you asking me something? I didn't understand. Sí, Sorry. I was looking for La vida es bella, the song to put Oh, it on, so so we can maybe say goodbye with that it's song, good. but maybe you want another It's one. no, whatever you want. But just to mention that when we recorded La Vida es Bella originally, it was with Miguel Bosé together as a duet. And La primera vez que grabó esa canción originalmente fue el dueto con Miguel Bosé, preciosa. I have not seen Miguel in many years, but I was very sorry to hear that he lost his mother to the corona. Sí. So yeah, I want to send him through here as well my love and my condolences for his loss. He was a very important friend for many years, very important and very loved, and I'm appreciative to him, and I send him my love. Explica Noa que cuando grabó esta canción originalmente en español la hizo con Miguel Bosé en el dueto y que hace mucho que no tiene contacto con Miguel, pero quería aprovechar porque ha sabido que ha fallecido su madre para mandarle todas sus condolencias y todo su amor. Efectivamente. Anyway, so that's it, I guess. Sí, that's it. Estamos invitándoos a todos a que veáis el concierto esta noche y que donéis lo que podáis, si queréis y si podéis, para ayudar a aquellas personas que están en los hospitales, para ayudar a los hospitales, a los profesionales de la Comunidad de Madrid. Hay tanta gente, so many people there watching us right now. Yeah. So what I want to say is that, even people who cannot in this moment give, don't feel bad about that. Que si It's no hard podéis for dar, everyone no right os now. sintáis mal, que entiende que no es un momento fácil para todos y que si no podéis Just donar, join que no os us sintáis mal. for the music, for the joy, for the optimism. We have to help each other as much as That's it. possible. That's it. Simplemente uniros a nosotros, uniros en el optimismo y disfrutad todo eso. Ok. Bueno, pues como Thank you yo for this. aquí... Yeah, go ahead, sorry. I was just saying thank you very much for No, this thank you. beautiful talk, Anne. I want to say, quiero decir a toda la gente que escucha que Anne es una de las mujeres que me gusta mucho en el mundo porque ella es para mí el perfecto ejemplo de la belleza internal, la belleza external, la inteligencia, la elegancia y la ánima enorme y un corazón precioso. It's not an exaggeration. Y son honrada y feliz de haber a Anne como la mía amiga. Oh, Gracias. gracias, es que ricasco. Thank you. Toda raba. Es que Thank you. toda. Take care, Anne. I wish Shalom. you the best concert tonight. Thank you for helping this community in the name of all the Spanish people here. Thank you for your art, for your talent. Give It's my pleasure. big, Shalom, shalom, Anne. big family to you, or a big hug Bye to bye. everybody there. Bye. Thank you. Bye. Se me va, no habéis visto y me deja aquí, a venga a echarme flores. Ay, bueno, espero que os haya gustado.
Pues nada, yo estaba aquí con la musiquita de Noah. Espero que os haya gustado esta noche. Concierto. Blue Touches Blue. Así os dejo. Espero que os haya gustado. Se me ha ido así como que se quería ir ella y bueno, pues me ha dejado un poco emocionada. Gracias a todos y pasad buen fin de semana. Chao.